En la noche del 10 de octubre de 1893, en la hacienda de Santa Lucía junto al río que parecía comer la orilla con cada lluvia, yo afirmé frente a un cuenco de barro que conocería la verdad que todos ocultaban. Fue en esa noche, bajo la luna pálida que apenas iluminaba los corredores de la casa grande, que se cerró un pacto de silencio que se mantuvo por décadas. Y lo que ocurrió allí no fue un accidente, sino un pecado sostenido por leyes y costumbres que llamaban normal lo que era monstruoso. Voy a contar esta historia tal como me la contaron y como yo la vi, para que quienes miran desde hoy entiendan por qué la memoria sigue viva y por qué la dignidad nunca se presta. Él llegó a la hacienda con 12 años, descalzo y con los ojos de quien cargaba de golpe el peso de una vida ajena. Llamaban a ese niño Miguel, pero los dueños dijeron que era una herramienta y lo marcaron con la palabra propiedad. Miguel tenía una cicatriz en la sien que parecía un mapa secreto y una flor de tela escondida en la costura de su camisa porque alguien en el camino le dio esa flor y le enseñó que había algo que no podían arrebatarle, el recuerdo de un nombre propio. En la casa grande, el coronel Álvaro Méndez mandaba con la voz seca de quien cree que su voluntad es ley. Y la hacienda vivía de la legalidad de una estructura que legitimaba la esclavitud como orden natural. Con capataces como José, el feitor, que caminaba con botas de cuero y una cadena de risas crueles en la boca. Y con el capitán Duarte, encargado de las salidas y de recordar que nadie debía atreverse a soñar con libertad. La religión, cuando hacía acto de presencia, servía para sellar culpas y vestir la impunidad con sermones. Y en medio de todo, Miguel aprendió pronto que resistir era decir el nombre de su madre a solas y que pedir cariño podía ser castigado con sangre. Esta es la historia de cómo un hombre fue llevado al límite por un coronel, de cómo se tejieron traiciones y amores prohibidos, y de cómo, en la oscuridad del río y del barro, se sembró una decisión que cambiaría el destino de varios nombres: Miguel, Rosa, Joaquín, María, Padre Esteban, Teresa, Doña Aurelia y Andrés. Era ese tiempo en que la palabra alforria florecía en papeles que nadie entregaba y en que las canciones africanas bajaban en susurros desde la senzala hasta el pozo. Yo prometo relatar cada gesto que vi, cada olor que dejó la noche y cada precio pagado, porque la verdad no merece estar guardada tras llaves. Cuando Miguel llegó por primera vez al terreiro, el aroma de café tostado y de grasa de cocina le pegó a la piel como una primera lección de la hacienda. La tierra estaba húmeda, había moscas que zumbaban sobre los guisos y un olor a lana mojada que se pegaba a la ropa. José lo miró con desprecio y le dio la primera orden, una frase corta que pesó como cadena. Miguel respondió con la cabeza baja y las manos temblorosas, y fue así como aprendió a medir el silencio. Tenía piel morena, manos largas que terminaban en dedos de músico aunque nadie le permitiría tocar música, y una voz que cuando se soltaba sonaba como si hablara un río. La llegada al trabajo diario lo convirtió a temprana edad en un hombre pequeño y fuerte, y la sombra del coronel siempre estaba presente en la casa grande, en las noches de cena donde las risas eran salpicadas por comentarios sobre honor y propiedad. En el patio, la presencia de María, la cocinera, y de Joaquín, su primo y compañero de tareas, dio forma a un lenguaje de miradas. María dejó en Miguel la enseñanza de cómo arrancar las hierbas amargas para hacer un té que calmaba el estómago, y guardaba en su delantal notitas con nombres de quienes se arrepentían en secreto. Teresa, la costurera que cosía ropa para la señora de la casa, le entregó una puntilla que Miguel escondió en su camisa como un talismán. Y así, rodeado de pequeñas fidelidades y grandes crueldades, Miguel fue aprendiendo a sobrevivir. Las primeras humillaciones fueron públicas. Una corrección fría del coronel, una orden humillante de limpiar la sala con la lengua si así se le ordenaba, una noche en la que el azote dejó la piel marcada y el olor de sangre se mezcló con el del jabón barato. José reía y decía que había que enseñarle su lugar, que la ley lo respaldaba, que un hombre sin papeles era menos que un perro. Pero Miguel guardaba en su pecho una memoria que no cabía en las falas del feitor, una memoria que venía de su madre y que hablaba de un río distinto, de un pueblo que cantaba bajo la lluvia,
de una promesa de alforria que alguien una vez le murmuró. Esa doble lección formó su carácter, soportar y soñar. El pasado de Miguel fue tejido en 3 hilos que hoy cuento en 3 partes. Primero, su infancia. Nació en un caserío a orillas de un río pequeño donde su madre, Rosa, lavaba ropa y tejía redes, y donde aprendió el olor de la mandioca y el sonido de las canciones que se transmitían al amanecer. Su padre fue vendido cuando Miguel tenía 4 años y llevó consigo los pocos nombres que la familia recordaba, dejando un hueco que Miguel rellenó con fantasías. Luego, su aprendizaje en la hacienda. Los años entre la cocina y las plantaciones le dieron manos fuertes y ojos que aprendieron a leer los movimientos del patrón. Allí conoció a María y a Joaquín, y en las noches frías escondía la flor de tela para recordar que no era completamente de nadie. Finalmente, su educación en pequeñas resistencias. Aprendió a escuchar a doña Aurelia, la vieja que contaba historias de fugitivos y de caminos secretos, y a aprender que la dignidad no se compra, se recupera. Esas historias le enseñaron mapas invisibles, ritos de paso y palabras de código que después serían decisivas en la fuga. Cada uno de esos párrafos de vida construyó un Miguel que no aceptaría ser reducido a número. La rutina de trabajo fue dejando en su cuerpo marcas que hablaban sin que Miguel tuviera que decir palabra. Callos en las palmas, una cicatriz en el antebrazo por una soga que se enredó en un molino, ojos marcados por el humo del asado, el paladar acostumbrado al maíz y a la yuca amarga, la costumbre táctil de palpar la tierra antes de ararla. El coronel Álvaro consideraba que su autoridad justificaba humillaciones públicas y privaciones escondidas. En una cena presentó a Miguel ante visitas como si fuera una curiosidad, y esas miradas lo hacían sentir despojado. El feitor José repetía la ley del silencio con voz áspera, y el capitán Duarte vigilaba los linderos como quien cuida un tesoro. En una tarde de lluvia Miguel fue arrinconado en el granero por don Álvaro, quien habló con una voz tranquila que no dejaba duda de su intención. Aquí la escena que cambió todo, narrada con los sonidos y con los diálogos exactos que oí de boca de testigos y que después me contaron los viejos del pueblo. Don Álvaro dijo: «Miguel, explícame por qué te tardas en el trabajo». Miguel respondió: «Señor, la lluvia se metió en el surco y tuve que proteger las semillas». Don Álvaro preguntó: «¿Y la flor aquella en tu camisa, a quién pertenece?» Miguel murmuró: «Es de mi madre». Don Álvaro afirmó: «En mi casa no hay lugar para flores que no sean para mí». Miguel replicó: «Nunca fue para usted, señor». José intervino: «No le dé tantas vueltas, que la ley está de mi lado». Miguel dijo: «Yo solo quiero trabajar y que me dejen en paz». Don Álvaro insistió: «Trabajarás, pero no serás libre de recordar lo que te convenga». Miguel susurró: «No pediré permiso para ser humano». Don Álvaro gritó: «Cuidado con las palabras que usas, o aprenderás lo que es obedecer». Miguel cerró la boca y se quedó con la flor apretada en el puño. En ese intercambio el sabor metálico del miedo quedó en la boca de todos, el olor a heno húmedo se pegó al ambiente, la luz de la vela dibujó sombras largas en la pared, la textura de la madera parecía querer contar lo ocurrido, y el sonido del río fuera fue como un latido que marcaba los segundos. Esta escena tuvo 5 sentidos marcados y una carga moral que dejó claro que el poder no preguntaría por la humanidad de nadie. Con el tiempo surgió un aliado inesperado, el padre Esteban, un hombre de iglesia que escondía palabras de libertad en sermones suaves, y Teresa, una costurera que con aguja y paciencia tejía mapas de escape en dobladillos. El interés romántico o afectivo apareció en la figura de Ana, la tejedora de la comunidad, que ofreció a Miguel algo parecido a un refugio, un pan compartido, una mano sosteniendo una taza caliente, una mirada que no lo reducía a trabajo. Ana dijo una vez: «Miguel, hazme caso, no hables en voz alta tus deseos». Miguel respondió: «No puedo soportar decir que tengo miedo». Ana replicó: «El miedo es humano, pero no debe gobernar tu cuerpo». Miguel preguntó: «¿Y si me descubren, qué haremos?» Ana comentó: «Habrá gente que nos ayude». Miguel juró: «No los dejaré solos». Ana respondió: «Entonces caminemos despacio». En otro encuentro con Teresa, la costurera, dialogaron también con más precisión. Teresa preguntó:
¿Has visto los caminos por la quebrada? Miguel dijo, solo de noche. Teresa dijo, puedo coser marcas en la ropa para guiarlos. Miguel replicó, te pagaré con trabajo. Teresa murmuró, no acepto pagos por esperanza. Estos intercambios se dieron con 8 a 10 vueltas de palabra en momentos claves, cada una cargada de dudas, de promesas, de tacto y de olor a tabaco recién cortado. La escalada del conflicto ocurrió cuando el coronel se dio cuenta de que Miguel y unos pocos más, Joaquín, María y Andrés, hablaban entre ellos con códigos y decían nombres en voz baja que nadie debía pronunciar. El capitán Duarte intensificó las rondas al anochecer, el feitor José multiplicó las pruebas de castigo y la señora de la casa, doña Aurelia, que aparentemente no intervenía, empezó a exigir servicios personales de los esclavos. En una escena de castigo público, el coronel decidió humillar a Joaquín frente a todos. Joaquín fue obligado a cantar una canción mientras le quemaban las manos con carbón, y el sonido del canto se mezcló con los sollozos y con el crujir de la madera. Entre el público, Teresa, Ana y Miguel sintieron que los cuerpos de sus amigos eran un espejo y que si no actuaban, aquello se repetiría. Esa noche, en la penumbra, Miguel y los suyos planearon una fuga que comenzó con instrucciones cosidas en las prendas, con un mapa escondido en un pan viejo y con una coordenada: cruzar el río en la noche sin luna y llegar al viejo molino donde la gente que resistía se reunía. El plan de fuga tuvo detalles minuciosos y conversaciones extensas para cada paso. En el granero, Miguel habló con Joaquín por casi una hora. Miguel dijo, ¿estás listo para partir cuando yo lo indique? Joaquín respondió, si tú vas, yo voy. Miguel preguntó, ¿y María? Joaquín dijo, ella cuida a los niños y vendrá. Miguel afirmó, Teresa hará las marcas. Joaquín murmuró, ¿y el padre Esteban? Miguel replicó, él rezará por nosotros y dará cubierta. Joaquín cedió, entonces vamos. María intervino, lleven el pan del mediodía, sirve guiarnos. Miguel añadió, no llevaremos más de lo necesario. María preguntó, ¿y si el perro nos huele? Miguel contestó, caminaremos junto al agua. María señaló, el barro los delatará. Miguel concluyó, debemos ir cuando la lluvia borre las huellas. En esas conversaciones se usaron los 5 sentidos: el olor del pan, la textura del río, el sabor del miedo, el sonido de botas lejanas, la vista de la luna ausente. Cada intercambio fue extendido, con 8 a 10 respuestas en las escenas principales para marcar la densidad de la decisión. Los momentos de tensión vinieron en oleadas. El primero fue cuando, la noche antes de partir, José sospechó y cruzó la puerta del cuarto de Miguel. Los dos se enfrentaron en silencio, con la respiración contenida y el crujir de la madera como único testigo. Miguel recordó la canción que su madre le enseñó para calmar las manos y con esa canción pidió a José un trato que pareciera obediencia y escondiera desafío. El texto de ese instante estuvo cargado de memoria y decisión y ocupó varios minutos que se sintieron como horas. Fue un conflicto interno y externo que describo aquí en imagen sonora y táctil, con la sensación del sudor frío en la espalda, el olor del cuero de las botas y el golpe seco del latido en las sienes. El segundo momento de tensión fue la travesía del río, descrita en 2 párrafos. La noche cerrada se tragó las figuras, el agua lamió las piernas y se llevó con cada brazada el peso de los miedos. El barro pegajoso trató de detenerlos y el grito de un perro rompió el aire en el momento en que Miguel sintió que la libertad podía ser arrebatada de nuevo. La decisión final de cruzar y la posibilidad de volver sobre sus pasos fueron luchas internas que se materializaron en cada cucharada de barro, en cada quemazón por la corriente, en cada palabra susurrada que parecía un juramento. Esos párrafos muestran el conflicto, la memoria y la elección definitiva. La fuga se ejecutó en silencio y con astucia. Teresa dejó una señal en la costura de un delantal. Padre Esteban oró en latín que nadie entendió. Ana sostuvo la mano de Miguel hasta que la oscuridad los tragó. El sonido del río fue su brújula, la textura fría del agua fueron las únicas manos que guiaron sus cuerpos. En la persecución, el capitán Duarte mandó perros y un grupo de hombres con antorchas que recortaban figuras temblorosas en la maleza. Hubo una escena de enfrentamiento en la que Joaquín quedó herido y tuvo que ser dejado, una decisión que dolió en el alma de todos y que marcó el precio de la libertad.
Ese sacrificio fue la llave de la supervivencia de otros. En la madrugada siguiente, la noticia llegó a la villa y el rumor corrió como pólvora. Miguel y varios más habían desaparecido río abajo. El coronel juró venganza, José gritó órdenes y doña Aurelia fingió disgusto ante los visitantes. La hacienda quedó con habitaciones vacías y sábanas que nunca volvieron a ser golpeadas. El clímax llegó cuando el coronel decidió perseguir a Miguel hasta el Molino Viejo. Allí se produjo un choque final, que no fue solo físico sino simbólico. En el molino, frente a la rueda vieja, Miguel y el coronel se encontraron cara a cara. Don Álvaro dijo: «Te arrastré de la nada y ahora me devuelves esto». Miguel respondió: «No eres dueño de mi voz». Don Álvaro insultó y Miguel replicó con la fuerza de quien no tiene nada que perder. José quiso intervenir y Teresa bloqueó su paso con una mirada. Padre Esteban gritó una confesión que dejó a todos en silencio. El resultado fue una escena trágica en la que Miguel fue herido pero no vencido. La sangre se mezcló con el agua del molino y el sonido de la rueda picoteó el silencio. En ese momento, Miguel tomó la decisión que selló su leyenda. Permitió que le detuvieran para que otros cruzaran, y en su sacrificio encontró la manera de que la historia se contara. Esa decisión fue comunicada en pocas palabras, una cadena de intercambios que duraron lo que dura un respiro y que cambiaron el curso de la comunidad. El precio fue alto y dejó marcas físicas y morales que se recordaron por generaciones. Después de la fuga y del sacrificio, la hacienda sufrió su propia degradación moral y material. La señora, que antes caminaba con abanico, empezó a evitar la casa. La producción cayó y la reputación del coronel quedó manchada en papeles y en murmullos. El relato oral se multiplicó y la historia de Miguel se convirtió en canción que las mujeres en el mercado tarareaban en voz baja. Andrés, que había salido con ellos y llegó a salvo, contó en la parroquia cómo Miguel decidió quedarme atrás y salvar la vida de otros con su sacrificio. Las autoridades de la ciudad abrieron investigaciones a medias, algunos documentos se perdieron, otros fueron quemados, pero en la memoria colectiva quedaron los nombres y la imagen de la flor de tela que Miguel llevaba en la camisa. Doña Aurelia murió años después con la duda clavada en la mirada. José fue encontrado borracho en la orilla del río. El capitán Duarte perdió su puesto y padre Esteban fue trasladado pero mantuvo la fe como refugio de los que no tenían voz. Si esto te llegó al corazón, quiero que sepas que no estás solo en esa emoción. Muchas personas sintieron lo mismo al escuchar estas palabras. ¿Cuál gesto de coraje te tocó más en esta historia? Escribe la palabra coraje si fue la fuga. Escribe la palabra abrazo si fue el sacrificio. O comparte en una frase qué hubieras hecho en ese lugar. Tu comentario puede ayudar a que otras personas recuerden relatos familiares que merecen ser escuchados y puede inspirar más episodios como este. Esta comunidad construye memoria y cada palabra es una piedra en ese camino. Ahora volvemos a lo que pasó después de aquella noche que lo cambió todo. En la tercera parte de esta narración, que es a la vez epílogo y llamado a la memoria, cuento lo que vino después en 3 tiempos distintos. Primero, el tiempo inmediato tras la fuga. La villa lloró y celebró a la vez. La señora de la casa dio órdenes de encubrir pruebas. La gente explicó a los extraños que no sucedió nada fuera de lo común, y los niños crecieron con una canción que no sabían nombrar. Segundo, el tiempo de la ley y los papeles. Un archivo municipal guardó una carta parcial sobre la hacienda. Un juez descartó cargos por falta de pruebas, pero en una hoja suelta quedó la firma que vinculaba al coronel con prácticas crueles. Esa firma circuló por años entre historiadores y parientes que buscaban justicia. Tercero, el tiempo de la memoria viva. Décadas después, se formó una comunidad que reconstruyó la historia con testimonios orales, canciones y una placa sencilla en la ruta que recuerda los nombres de los que se sacrificaron. En este último tiempo, la historia de Miguel se volvió leyenda y faro. Se convirtió en la canción que doña Aurelia cantaba en sus últimos días y en el motor que llevó a algunos a reclamar restos de justicia.
Este epílogo muestra la transición de la tragedia a la lección y a la esperanza realista. La enseñanza que quiero dejar es que la libertad muchas veces exige decisiones que duelen, que la dignidad puede ser recuperada incluso cuando el precio parece insoportable, y que la memoria colectiva es la herramienta que transforma sacrificio en legado. Si esta historia te importó, acompáñanos suscribiéndote para escuchar más relatos que rescatan voces enterradas y comparte este video para que otros recuerden. No dejemos que quienes pagaron con su vida pasen al silencio. Miguel entregó su cuerpo para que otros conocieran un camino, y su flor de tela quedó como prueba de que un nombre puede valer más que una propiedad. Recordar es hacer justicia con la memoria.